Vamos ahora a ver la parte de cómo funcionan redes neuronales, que están muy de moda con todo el tema de inteligencia artificial. Lo basamos en aplicar una de las herramientas más populares, que es TensorFlow, que es de Google. Y para ello, si quieren aplicarlo, porque el ejercicio que está acá puede ser corrido directamente por ustedes, con una infraestructura que hay que armarse, para lo cual yo recomendaría instalar el Git Bash, que es un tipo de soporte para poder correr justamente el Jupyter Notebook, que es justamente la herramienta con la cual uno puede interactivamente trabajar estos programas. A diferencia de los programas clásicos en que yo armo un programa, lo compilo y lo dejo correr, con Jupyter Notebook uno puede ir haciéndolo correr por líneas, como un debugging, pero en que yo puedo ir copiando y ejecutando y parando y tomando los datos y volviendo atrás. Yo puedo prácticamente trabajar un programa como uno hace lo mismo cuando trabaja en teoría con un programa como BX Máxima, que son justamente resolvedores o son herramientas para trabajar algebraicamente, en que yo puedo, por ejemplo, resolver una ecuación, despejar una ecuación, evaluar una ecuación, etcétera, en el orden que yo quiera. Acá es ejecutar distintas órdenes de un programa para justamente experimentar y probar y encontrar la mejor solución. En consecuencia, uno se instala este Git Bash, se instala el Jupyter, puede ahora hacer correr con el Git Bash el Jupyter, para lo cual hay que instalar justamente el Jupyter, y después uno tiene que haber previamente, recomiendo por todos los paquetes que se usan, instalar Anaconda, que justamente soporta Python y justamente las librerías que uno requiere. En consecuencia, comiencen por instalar Anaconda con Git Bash, después instalan Jupyter y en ese minuto ya están en condiciones, por último ahí hacen las últimas instalaciones para correr TensorFlow, lo instalan directamente con estas otras herramientas, instalan TensorFlow y lo pueden hacer correr. TensorFlow es justamente un sistema de inteligencia artificial que originalmente era propio, tenía todos sus sistemas dentro, el TensorFlow 1, y el TensorFlow 2 incluyó actualmente un sistema de aprendizaje que existía afuera, que es Keras, y hoy día corre Keras dentro de TensorFlow, porque este es uno de los mejores sistemas que había en el minuto. Entonces ellos negociaron y hoy en día TensorFlow 2 funciona justamente con Keras. Así que TensorFlow es la herramienta que vamos a estar usando y acá están los links para poder ir a buscar cada uno de estos e instalarlo. La forma entonces uno lo ejecuta, escribe en el Git Bash Jupyter Notebook. Esto les va a abrir esta ventana que tiene una lista de sus directorios. Aquí pueden generar un directorio propio y trabajar sobre esa base. Y aquí tienen esta típica ventana que vamos a estar viendo a cada rato donde están las distintas operaciones. Entonces, vamos a primero mirar para hacer un recuerdo de qué es lo que era una regresión. Porque básicamente lo que es inteligencia artificial es un sistema que hace regresiones en forma mucho más poderosa a la que estábamos acostumbrados normalmente con números. Ahora, recordemos básicamente qué es lo que era una regresión con números. Uno lo puede hacer directamente en el Jupyter Notebook, lo hace con lenguaje Python. Uno escribe primero el importar, acá están los dos comandos que los pueden copiar directamente. Si les va a reclamar, pueden directamente instalar acá Python, en este caso esta librería para Python y el NumPy, que es otra librería que usamos aquí para poder trabajar. Y con ello acá esta es la ventana típica del Jupyter Notebook. Si ustedes lo van ingresando, ingresan aquí los datos que vamos a hacer la regresión, son datos inventados de cualquier tipo. Y acá ejecutamos el graficar los datos primero, antes de hacer la regresión, queremos graficarlos con estos ejes. Entonces uno ingresa todos estos comandos y hace un control enter y con eso el sistema va y les va a dibujar justamente los datos que acaban de ingresar. Ahí pueden poner los datos que ustedes quieran y van a obtener estos datos de acá. Ahora, ¿qué es lo que era una regresión? Encontrar aquella curva que mejor representa todos estos números. Y con eso poder hacer, por ejemplo, pronósticos. Ante todo, interpolar, poder decir un valor intermedio que hay, que yo no conozco porque no he medido todavía. Extrapolar es un poco más complicado. Lo mismo pasa con el sistema de inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial es muy poderoso en interpolar comportamientos, no tanto en extrapolar. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Ahora uno puede, por ejemplo, directamente con este comando acá, que está en esta parte, pedirle a Python que me dibuje la línea que mejor hace este tipo de aproximación, el ajuste por mínimos cuadrados, y que me la vaya a dibujar. Entonces me dibuja esta línea. Estos son los nuevos comandos acá, que yo repetí los comandos de graficar, pero en el fondo ni siquiera necesitaba porque eso ya estaban.
podría directamente ingresar estos y entonces me va a dibujar esta gráfica. ¿Y cómo se calculó? Se calculó de modo de que la distancia entre esta línea y este punto, y esta distancia más esta distancia más esta distancia más esta distancia, sean el mínimo posible. O sea, una recta que atraviesa así va a tener una gran distancia, así que es una mala aproximación. Una que va por esta forma así es un mejor ajuste. ¿Qué es lo que es inteligencia artificial? Es hacer esto mismo, pero con un algoritmo mucho más sofisticado y no necesariamente con valores numéricos, sino con cosas que hasta pueden ser imágenes, por ejemplo, en que uno permite al final poder reconocer cosas en imágenes, porque el sistema aprende a ver cosas dentro de una imagen. ¿Cómo lo hace? Hace sencillamente un, entre comillas, mínimos cuadrados, si lo quieren así, pero de cosas bastante más sofisticadas. O sea que es un ajuste, básicamente. No es una cosa creativa propiamente tal. Los sistemas se basan en una gran cantidad de datos, con lo cual entrenan, encuentran la recta, hacen como quien dice el mínimo cuadrado y sobre esa base trabajan. Un ejemplo simple es para estas flores, en que yo puedo, por ejemplo, si empiezo a ver propiedades de ellas geométricas, en que yo tomo el largo del pistilo y el largo del pétalo y el ancho, voy a darme cuenta que están agrupados de cierta forma. Por ejemplo, la flor aquí que la tenemos con el color amarillo está agrupado en esta parte de acá. Obviamente, cualquier cosa que yo tenga medido por acá, que me sale un valor tan grande que está en este rango, no va a ser este tipo de flor violeta, sino va a ser esta que es de los puntos amarillos. Pero, por ejemplo, si se encuentra en esta parte de acá, tengo que problema porque estos valores están más o menos a la misma altura que estos. En consecuencia, vía este parámetro no puedo discriminar. Sin embargo, si me voy al otro eje, aquí sí puedo discriminar. Entonces, lo que aprende a hacer el sistema es agrupar estos puntos y estos otros puntos y asociarlos a la flor correspondiente. De modo que si me sale un punto nuevo, por ejemplo, por acá, me dice, mira, esto debe ser ante todo una de estas de los puntos amarillos, porque está en este mismo rango de acá, está en el mismo rango de acá, pero claro, podría estar por aquí, con lo cual podría ser de estos también. ¿Okay? Consecuencia, les va a calcular probabilidades de que el punto que ustedes acaban de ahora de pedirle la información sean de este punto, de estos puntos o de los otros puntos. Lo que hace el sistema matemáticamente es toma los valores que ustedes tienen para ejercitar, que son conjunto. Aquí tenemos 4 valores para las distintas flores. Tengo estas 3 flores, cada una le saco 4 valores y tengo miles de estas flores y a cada una le voy sacando sus 4 valores y los ingreso. Y el sistema ahora tiene una asociación directamente de estos 4 valores a nodos, nodos en un plano. Estos son los nodos en un plano. Este es el plano de los 4 valores que es visible, que es el plano de ingreso, el input layer. Pero acá tengo un plano escondido, hidden, y otro plano por acá antes de la salida, también está escondido. Y acá yo tengo el plano final, que es el plano de salida. Y lo que hace el sistema es aprender esta parte de acá, obviamente, todos, esto es lo que se llama un plano denso, están todos conectados con todos, así que este punto recibe la información de cada uno de estos, tiene los 4 entrando acá. Pero él se conecta también con cada uno de los de acá, y estos podrían ser muchos más, estos podrían ser 100 puntos, y estos podrían ser 100 puntos. Y estos pesos de acá, de para ir de aquí para acá, en el caso que tienes una información aquí, te vas a ir para acá, o te vas a ir para acá, o te vas a ir para acá, cada una de estas flechas tiene una ponderación. Hay un coeficiente detrás que me dice qué posibilidad yo tengo de irme para acá. Y viceversa, todavía hay uno de la salida, de aquí para acá afuera. En consecuencia, yo al final tengo que encontrar los coeficientes que hacen estos links aquí, estas asociaciones, y sobre esa base yo aprendo qué es lo que significan los valores acá respecto a probabilidades de que sea una o la otra flor. Y con ello, el proceso hace tomar datos reales para aprender, para encontrar estos coeficientes, y ahora cuando después alguien me trae unos nuevos datos de una flor que yo hasta ahora no había visto, que es de los grupos que yo aprendí, eso sí, no puede ser una flor de otro tipo, entonces yo voy a tomar estos valores de acá y el sistema va a tomarlos, va a usar su red acá y va a decir, mira, probablemente con 95% de probabilidad se trata de una versicolor, un 2% un setosa y un 3% un virginica. ¿Okay? De esa forma justamente responde el sistema con probabilidades para los casos que originalmente él estudió. Y el proceso de aprendizaje es determinar estos coeficientes. Por eso que hablamos de que estas son, perdón, vuelvo atrás, estas aquí son mis neuronas que me están conectando mis distintos nodos que yo tengo. Y estas redes son las que, entre comillas, están emulando un poco lo que hace el cerebro humano, aparentemente, que no es un 100%. Entonces, el TensorFlow es justamente esta máquina que me permite adivinar cómo tiene que funcionar este
pseudo cerebro. Ahora, ¿por qué la palabra tensor? Eso lo podemos ver directamente con los formatos, porque si yo aquí en Python, en los órdenes, en las órdenes del Jupyter Notebook, lo puedo ingresar acá, yo puedo importar TensorFlow como TF, y ahora sí puedo, por ejemplo, escribir la versión, y acá yo, por ejemplo, puedo definir variables. Yo puedo definir un string en que yo aquí le pongo que esta es una TensorFlow variable, acá le pongo el texto, el valor, y acá le pongo el formato. Entonces, estos son los habituales que conocemos, los textos, los números y los números reales. Pero también yo puedo definir algo un poco más complicado. Yo puedo aquí, por ejemplo, el primero es medio fome porque tiene solamente un elemento, pero acá yo tengo una matriz. Yo tengo acá un valor, acá y acá. O digamos, si lo quieren así, son dos vectores. Lo que en ese minuto yo puedo hacer son incluso sistemas con bastante más. O sea, yo no tengo solamente matrices 2x2. Yo puedo tener sistemas o elementos que tienen 3, 4 o 5 dimensiones, que justamente me interesa para el proceso de aprendizaje. Yo tengo que poder usar muchas dimensiones distintas. En delante teníamos 4 flores distintas, o sea, 4 parámetros de las flores correspondientes. Entonces yo tengo que poder hacer combinaciones y alternativas combinatóricas correspondientes de distintas combinaciones que yo estoy armando acá. Entonces por eso que hablamos acá no de matrices, hablamos de tensores. Y por eso que esto se llama TensorFlow, el flujo de los tensores. Si quieren, así son las redes neuronales que hacen fluir. Entonces ahora vamos a inventar un par de números para poder hacer un caso y mostrar cómo funciona esto. Entonces acá primero en Python vamos a escribir train, entrenar, sample, una muestra para entrenar. Aquí voy a definir un arreglo para entrenar el sistema, para que el sistema aprenda. Y aquí voy a cada uno de estos valores que aquí le voy a ingresar, que son los valores que, por ejemplo, alguien me dio, le voy a poner una etiqueta, que es lo que me interesa, que el sistema cada vez que yo le doy uno de estos valores me responda con una de estas etiquetas de acá. Entonces, por ejemplo, acá se llama train, entrenar, label, etiqueta. Es un segundo arreglo. Y es uno por uno. O sea, un valor acá va a estar asociado a un valor acá. ¿Cuál es el caso que estoy ahora estudiando? Es un caso inventado. Voy a generar al azar personas entre 0 y 99 años de edad. Y voy a suponer que a cada uno de estos se le dio un medicamento y queremos saber si va a tener algún tipo de síntoma o algún tipo de efecto negativo, por ejemplo, que yo tengo que prevenir y saber si a la persona le va a caer bien o no le va a caer bien el medicamento. Entonces ahora voy a generar números de años, acá está, el train sample, el conjunto de la muestra de entrenamiento. Acá tengo 60 años, 90 años, 99 años, 48 años, 89 años, 17 años, etc. Montonera de edades. Y al otro le voy a poner al azar si tienen o no síntomas. ¿Tiene síntomas? ¿No tiene síntomas? ¿Tiene síntomas? No, sí, no, etc. Para eso se puede hacer con las típicas órdenes de Python en que uno puede generar. Acá está separado por un rango de edades de 3 a 64 años, de 65 a 100 años, y aquí al azar le estoy asignando el valor correspondiente porque aquí tenemos el train sample y el train label en que le estoy asignando unos y aquí le estoy asignando ceros. O sea, primero asigné una montonera de personas con síntomas, después asigné una montonera de personas sin síntomas, son datos inventados. Y con eso tengo un grupo de datos como si los hubiera medido. Ahora, para poder trabajar con estos, lo primero que hay que hacer es, estos los ordené de una cierta forma y esto no es la realidad, normalmente estarían revueltos, así que lo voy a primero desordenar. Entonces, lo primero que uno hace, antes todavía, lo voy a transformar en un tensor, lo voy a transformar en un número que TensorFlow puede leer. Así que por eso tengo aquí el NP, que es NumPy, que es una de las bibliotecas que vimos en delante. NumPy Array lo transforma estos datos de aquí, que es un arreglo, en un tensor que TensorFlow es capaz de leer, tanto las etiquetas como los valores de las edades. Y ahora lo que voy a hacer es tomar este grupo, que lo estoy tomando como pares. Cada uno de estas etiquetas va con su correspondiente edad. Esta coma significa que esto es un grupo. Y lo voy a hacer shuffle, lo voy a revolver, de modo que tenga revuelto cuáles son los que tienen síntomas y los que no, porque ahora primero teníamos todos los que tenían síntomas y de una edad, después teníamos los que no tenían síntomas y otra edad, etc. Entonces acá están todos revueltos, como si lo hubiera medido realmente. Y además voy a hacer otra cosa que es útil. Generalmente el sistema funciona mejor si está con números pequeños alrededor de algún valor que es clave, que en este caso, por ejemplo, puede ser el 0 de las edades, porque no quiero números hasta 99, entonces lo puedo reescalar entre 0 y 1, y acá están reescalados. O sea, aquí tengo un scaled train sample, el train sample que era el de las edades, lo tengo escalado, de modo que va entre 0 y 1. Y sobre esa base ahora puedo empezar a trabajar.
voy a armar mi modelo. En esta primera parte acá están las librerías que estoy cargando. Así que acá arriba están también escritas. Acá la tienen directamente. Ahora, veamos un poquitito qué es lo que estamos viendo. Primero ponemos importar TensorFlow as TF. O sea, TF. Aquí tengo el TensorFlow. Después para TensorFlow voy a importar Keras. Keras es el motor que justamente hace el aprendizaje, así que lo necesito. Después voy a importar los modelos de Keras, porque aquí nuevamente se fijan TensorFlow, Keras, que es la rutina que hace el aprendizaje, modelos, y voy a importar el secuencial. Esto que estamos viendo ahora son los modelos secuenciales. Después voy a importar los planos, los que habíamos visto en delante, donde estaban los nodos encima, y voy a importar la activación, que son los links, y que es denso, los quiero con todas las conexiones. Después voy a importar en Keras el optimizer, el que justamente optimiza, encuentra, hace un proceso de ir encontrando la mejor solución posible, que en este caso, no voy a entrar en más detalles, se llama Adam. Y finalmente voy a introducir una métrica, que es cómo voy a evaluar su calidad. Y lo voy a hacer un categorical cross entropy. Recordemos, entropía es un tema de la información, o sea que yo quiero optimizar mi información. No vamos a entrar más en detalles ahora a esta altura, pero este es el mecanismo con evaluar, este es el mecanismo cómo se estructura el modelo, estos son los planos, este es el mecanismo de aprendizaje y este es el mecanismo de evaluar la calidad que estoy obteniendo. Y ahora acá defino el modelo. Es sequential, es secuencial. Secuencial significa que va un plano detrás del otro. Voy a ingresarle un plano denso que tiene 16 unidades. Acá después tengo 32 unidades. Eso uno va aprendiendo. Y aquí tiene 2 unidades. ¿Por qué? Porque en este caso yo entro con 2, edad y síntoma o no síntoma, y al final tengo que predecir si va a tener o no síntoma. Entonces, el unit 2 de la salida es justamente el no síntoma, sí síntoma. Estos son los dos no finales. En las flores teníamos 3 flores distintas. Acá tenemos 2 situaciones distintas, son sin síntoma y con síntoma. Y acá tengo la activación, que es una función matemática que justamente me permite decidir, tomar una o la otra. Acá tengo otra activación, que es el ReLU, que es una otra función para decir qué puente hago con cuál. Y acá tengo mis distintas, aquí tengo otra vez ReLU para la activación y acá tengo los planos. O sea que tengo mis edades y síntomas conectados con estos 16 nodos iniciales. Esto paso a 32 nodos y de ahí bajo a 2 nodos. Y cada uno de estos planos justamente son los planos que yo necesito para el proceso de aprendizaje. Entonces acá están. Yo aquí puedo usar esta función de modelo summary, es que me lista lo que acabo de definir acá, que son justamente lo que teníamos delante como comando, y me va a dar justamente los pares. Esto aquí ya me da una idea de toda la cantidad de factores que yo puedo acondicionar. O sea que tengo muchos parámetros para ajustar. Entonces ahora lo voy a hacer aprender. Primero hago lo que se llama una compilación, compilo, armo el modelo y después hago el fit. Igual que la regresión, que es el proceso de aprendizaje. Y el sistema acá empieza a vez por vez, hace una primera aproximación, ok, se puede mejorar, hace una segunda aproximación, una tercera aproximación, y acá yo en el comando le digo los backsides, cuántas vas a correr cada vez, cuántos intentos vas a hacer, que dice, ok, este fue mi primer resultado, voy a hacer un nuevo, son 30 en este caso, solo hay pocos. Shuffle, que está revuelto, mostrarme, que me muestre, y aquí están los arreglos, o sea, aquí teníamos el tema de la loss function, que es la función con que yo quiero medir la pérdida, la métrica, con que yo quiero medir la exactitud, etcétera. Están distintos los distintos factores que me permiten justamente hacer el compilar, el armarlo y aquí el aprender. Y cuando yo lo ejecuto, él me va escribiendo estos comandos, me dice aquí estoy en el octavo epoch de los 30 que están corriendo, ya llevo una precisión del 90%, o sea que el 90% de las veces le voy a chuntar cuando pronostique el estado de la persona. Y al final, cuando termina, aquí llegó a un 91%. O sea, en un 91% de los casos, él va a pronosticar correctamente. Ahora, esto es lo que él estima. Todavía no lo he testeado. Lo estima en base a lo que aprendió. Ahora, lo próximo es testear. Y aquí voy a generarle un test label y un test sample, en que voy a inventar nuevamente datos con la misma forma y voy a decirle, ok, dime este. Y te voy a dar la edad en este tipo. ¿Qué es lo que pronostica? ¿Va a tener o no va a tener síntomas? Y ahora para evaluar la calidad de eso, lo que uno hace es lo que se llama una matriz de confusión.
Esto es básicamente representar acá aquí. Estos son los verdaderos y estos son los predecidos. Acá yo tengo, el sistema no tiene síntomas, y él, ¿qué es lo que me predijo? Me predijo que no tiene síntomas, 188 veces. O sea que yo tomo los del test, los hago correr uno por uno, y después construyo esta matriz, en donde en esta esquina voy a contabilizar todos los que el sistema me dice que no tienen síntomas de los de test, que él no sabe el resultado, y yo voy, miro el resultado, y lo comparo con el que realmente sigo. Sí, en 188 casos tú dijiste que no va a tener síntomas y realmente no tuvo síntomas. En 200, tú me dices que va a tener síntomas y tiene síntomas. En 10 de los casos, tú me dices que no va a tener síntomas, pero sí tuvo. Y en los 22 casos de acá, tú me dijiste que va a tener síntomas y no tuvo síntomas. O sea que esta matriz me resume cómo el sistema se logra dar cuenta o qué tan bueno es su pronóstico. Recuerden, estos de acá fueron calculados con datos que yo agregué, que él nunca vio antes y que yo le estoy entregando y diciendo, ok, predíceme, que fueron generados de la misma forma o que vienen del mismo laboratorio, que se generaron de la misma forma al medir. Y sobre eso el sistema es capaz de pronosticar con una cierta exactitud, que en este caso era el 91%, o 90, sí, más o menos, de precisión, con qué calidad tiene. ¿Okay? Eso es básicamente el proceso, y el código para dibujar esta matriz en Python está agregado acá abajo. Ahora, hay que tener un poco cuidado de la cantidad de planos, porque vimos que los planos que yo iba agregando, yo dije, voy a elegir esta cantidad de planos, pero yo podría haber elegido 10 planos. Aquí viene el famoso tema del overfitting, el ajustar, sobreajustar. Por ejemplo, si yo tuviera estos puntos de acá, volvamos a nuestra regresión habitual. Yo tengo estos puntos de acá, la mejor curva que va es esta de acá, representa muy bien. Si yo tengo una recta, representa bastante mal la recta, así que es una mala aproximación. ¿Por qué? Porque tengo solamente una recta, yo necesito más coeficientes de mi polinomio. Si tengo esta cantidad de polinomios, que es uno del orden a la cuarta, yo tengo un muy buen ajuste, está muy bien. Claro, pero yo podría tener, por ejemplo, un polinomio de orden 15, que obviamente me da un ajuste que a todos los puntos les dio, prácticamente ningún punto se equivocó. Pero como orden 15 significa grandes oscilaciones, yo tengo acá que si me da ahora un punto en esta posición de acá, el pronóstico va a ser pésimo. O sea que yo aquí hice lo que se llama overfitting. Lo ajusté demasiado al punto que los valores que yo estoy prediciendo, claro, los que yo tengo dan muy bien, pero a medida que yo estoy ahora intercalando y probando algún valor entre medio, ese valor va a dar muy, muy malo. En consecuencia, tengo que buscar de no sobreaprender, aprender justo lo necesario para tener una generalización, no hacer un overfitting. Eso es importante y corresponde, en nuestro caso, esto es el famoso tema acá, lo mismo graficado con los epoch, era la cantidad de veces que yo aprendía. Cuando yo hago un ajuste demasiado grande, yo voy a tener los típicos problemas que el training ocurre, que se va por acá en la currency, que algo mejoro, pero aquí con el test se me va para abajo porque estoy haciendo un overfitting. Entonces, lo ideal es llegar a esta parte de acá en que encontré el polinomio que mejor generaliza. Lo cual significaría, por ejemplo, cuando no son números, si recordamos las flores en delante, en que en vez de tener esta curva acá que me separa los puntos azules de los rojos y que algunos me equivoqué, hago esta curva verde que realmente hace cada una de las vueltas, pero claramente si le agrego un punto nuevo en esta zona de acá, puedo tener un punto rojo acá y ese me lo va a predecir totalmente equivocado porque me va a decir que es claramente azul. Así que ese es el tema que hay que tener un poco cuidado. Uno puede hacerlo aprender, pero no hay que sobreaprender. Hay que aprender de modo que es generalizable lo que estoy obteniendo. Esa es la forma como los sistemas de inteligencia artificial aprenden y son capaces, pues, de pronosticar relativamente bien, correctamente, lo que se les está preguntando.